Fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Volumen 2. Inciso. La tipología Averro, de la ética noológica. K. Efecto de la actitud graciosa luciférica sobre la tensión dramática. Hemos visto que el tipo sacralizante percibe la ley del globo en forma subjetiva, como ilusión de tamaño del símbolo sagrado. De manera análoga, el tipo gracioso luciférico percibe la ley del globo en forma energética, como tensión dramática del símbolo sagrado. Cuando el señor Averro, que ha captado la tensión dramática, ríe para darse coraje, ello significa que dispone de una voluntad graciosa para afrontar la situación. La tensión dramática, manifestación energética de la ley del globo, tiende a inmovilizar al yo perdido creando en su entorno un microclima de angustia, vale decir, un contexto dramático. ¿Cuál es el beneficio que concede la actitud graciosa luciférica en esa circunstancia dramática? Respuesta. La actitud graciosa luciférica suspende la tensión dramática. Por eso el señor Averro puede, tranquilamente cerrar la válvula, es decir, aplicar su voluntad y detener el fenómeno, es decir, interrumpir el proceso del arquetipo, luego, sin alterarse en nada, es decir, sin que el yo perdido resulte afectado, se dedica a inspeccionar el globo. Vale decir, el yo perdido aprehende el símbolo sagrado. Y esta actitud gnóstica, netamente espiritual, valerosa hasta la temeridad, que ríe del peligro y toma lo que le conviene sin pedir permiso a nadie, no hace falta insistir en ello, verdaderamente luciférica. Mas, si la actitud graciosa luciférica suspende la tensión dramática, ¿qué percibe en cambio? Respuesta. Una situación cómica. Graciosa pero notoriamente falsa. Ante la mirada luciférica la circunstancia dramática pierde su atmósfera trágica o angustiante y se revela, en cambio, artificiosa y ficticia. Por eso se dice que la mirada luciférica es risueña, que la risa brilla en los ojos. Mirada que los demonios y algunos mentecatos encuentran ofensiva, pero delante de la cual el engaño se hace patente sin remedio. Si tuviésemos el valor suficiente como para mirar el universo y reír con la risa de Lucifer veríamos cómo esa maldita ilusión se disuelve en el caos primordial. Resumiendo, el tipo gracioso luciférico jamás asumirá la actitud lúdica o sacralizante frente al símbolo sagrado, intentando degradarlo o sumiéndose a él, sino que, inversamente, dispondrá de la posibilidad de trascenderlo y de tomar conocimiento de su esencia arquetípica. Si la potencia del símbolo sagrado es, o parece ser, demasiado intensa, hasta un grado tal que inicialmente sobrepasa la capacidad de asimilación de la conciencia, no temerá. Exhibirá en cambio una actitud graciosa luciférica que le permitirá vencer la perplejidad ante lo grande, suspender la tensión dramática, quebrar la ley del globo y atravesar así, valiente, orgullosa y risueñamente, los límites formales del símbolo sagrado. L. Voluntad graciosa luciférica del Virya, y voluntad psicológica del Pasú. Toca ahora responder a una cuestión fundamental: ¿de qué fuerza se vale la actitud graciosa, para suspender la tensión dramática, que, según vimos, es de naturaleza energética? Respuesta. Tal como se adelantó, la tensión dramática resulta suspendida por acción de la voluntad graciosa. Sin embargo, esta respuesta no es del todo exacta pues carece de los detalles que aclaren que la suspensión de la tensión dramática es efecto de algo más que una mera oposición de fuerzas. Con más detalle, pues, la tensión dramática es una energía aplicada contra el yo, pero una energía que crece de acuerdo con el proceso evolutivo del arquetipo. A esta energía creciente se le opone la voluntad graciosa, para contrarrestarla y suspenderla, mas ello solo será posible si la energía volitiva crece en la misma medida que la tensión dramática. Queremos significar con esto que la voluntad es de algún modo reforzada por la actitud graciosa, es decir que recibe una energía extra. La suspensión de la tensión dramática no procede, pues, de la mera oposición, de una relación físico-matemática de fuerzas, sino de un aporte mágico de energía.
Merced a tal aporte la voluntad se eleva poderosamente de nivel, distanciándose de la oposición del símbolo, con lo cual la tensión dramática queda relativizada a un grado insignificante, suspendida en su capacidad de actuar. El aporte poderoso de energía, que además no es creciente sino instantáneo, lo obtiene el yo por vinculación carismática, contacto que constituye uno de los principios de la estrategia psicosocial. La vinculación carismática establece un contacto trascendente con el Paráclito que es, en verdad, quien aporta la energía extra. Con respecto al Paráclito, en la página 236 se da la siguiente definición. El agente carismático, está perpetuamente presente en un plano absolutamente trascendente al mundo inmanente de la materia y se denomina Paráclito. Pero este Paráclito no es una de las personas de la Trinidad Católica, sino un concepto antiquísimo de la sabiduría hiperbórea, que conviene repetir aquí. El Paráclito no es un aspecto de Dios sino la voluntad de Dios. Se entiende que la definición alude al Dios hiperbóreo el incognoscible, y no al Pantocratorio de Miurgo. La voluntad del verdadero Dios se denomina Paráclito, o voluntad graciosa del incognoscible página 735. Ahora bien, ¿cómo, siendo absolutamente trascendente, puede el Paráclito aportar energía, es decir, voluntad graciosa, al yo perdido? Respuesta. Lo explicaremos analógicamente, basándonos en la siguiente cita. El yo es capaz de controlar el proceso de los símbolos sagrados si presenta, frente a ellos, una actitud graciosa luciférica. Con otras palabras, cuando sobreviene la crisis subruna del sujeto consciente, el yo orientado se encuentra apoyado en el ángulo recto del arquímona y frente al umbral de conciencia. Emerge, entonces, frente a él, un símbolo sagrado que intenta desplegarse con gran potencia. Si ese despliegue se concreta, el yo orientado estará nuevamente perdido. Pero el yo consigue detener el proceso, y aún invertir el sentido para explorar su esencia arquetípica, presentando una actitud graciosa luciférica, página 765. A esto podemos agregar, como respuesta, que la actitud graciosa luciférica permite el éxtasis rúnico del ángulo recto en el cual se apoya el yo orientado. El ángulo recto, en efecto, es una antigua runa limitante llamada La. Y en el éxtasis rúnico, según se dijo, se manifestará el Paráclito a solicitud del yo, aportando la fuerza irresistible y transmutadora de la voluntad del incognoscible. Si el espíritu, el Selbst, el yo, lo reclama, el verdadero Dios se manifestará volitivamente. Por eso no es posible conocer al incognoscible sino comprobar la acción de su fuerza, que refuerza la esfera aérea, página 735. En síntesis, el yo orientado, al asumir la actitud graciosa luciférica, experimenta un éxtasis rúnico que lo pone en vinculación carismática con el Paráclito, recibiendo de este una energía extra que le permite suspender la tensión dramática del símbolo sagrado y reforzar su esfera de voluntad egoica aérea. Pero, si bien el yo recibe íntimamente la gracia del Paráclito, lo que suspende la tensión dramática es su propio acto, es decir, su valor, puesto que tal acto es efectuado con voluntad graciosa. Y esa actitud de valor, de la voluntad graciosa, que suspende la tensión dramática en el acto ético fundamental, es el honor noológico, la única acción moral del Virya. Contrariamente a esta voluntad graciosa procedente del espíritu, cuyo acto es el honor, la voluntad psicológica del Pasú, es una fuerza anímica, carente de sentido ético. La voluntad psicológica, como todo lo anímico, está ligada a lo orgánico, una deficiente alimentación, o un exceso de actividad sexual, o la fatiga orgánica de cualquier especie, pueden enervar en un momento la voluntad psicológica, cuya recuperación depende entonces, de la normalización de la función orgánica alterada. La voluntad graciosa, en cambio, por ser de origen noológico, es decir, por proceder de un ser absolutamente trascendente, eterno e infinito, como el espíritu, es independiente de los orgánicos. La voluntad graciosa del Virya, del héroe, del guerrero, no solo es potente para vencer a cualquier obstáculo que se interponga en su camino, sino que, ante todo, es potente para vencer a sus propios demonios interiores, a los mitos y símbolos sagrados y a las debilidades que enervan la voluntad psicológica del sujeto anímico. El Paráclito, su gracia y el carisma. En el artículo de, página 735, se expuso la siguiente conclusión.
En síntesis, en esto consiste la construcción de la esfera Ere. El yo, con actitud graciosa luciférica, debe conseguir que se manifieste el Paráclito durante el éxtasis rúnico, es decir, que coincida en el infinito actual. Su presencia no brindará ningún conocimiento aparte de la verdad de la runa increada, pero, en cambio, transmutará la estructura psíquica del Virya creando una esfera de voluntad egoica en torno del Selbst, figura 32. La esfera Ere, cuyo contenido es una energía extra aportada por el Paráclito, se convierte así en una fuente de fuerza volitiva que el yo consume para reforzar su propia esencia volitiva. Tal es la gracia del verdadero Dios. Que el espíritu revertido y encadenado no carezca jamás de la fuerza necesaria para concretar su liberación. Si la fuerza volitiva es insuficiente, el yo dispondrá siempre de la posibilidad de reclamar el auxilio del Paráclito. No obstante, su presencia transmutadora solo se manifestará a aquel Virya que exprese una actitud luciférica, vale decir, a quien haya recibido el mensaje del Graal de Cristos Lucifer, el enviado del incognoscible, y se haya alineado en su bando guerrero. Sobre ese carácter auxiliar del Paráclito, aquí vamos a completar el concepto y a aclararlo recurriendo a su etimología. En cuanto a la referencia al Graal de Cristos Lucifer, cabe advertir que dicho tema será desarrollado con detalle en el inciso Estrategia O, de los Siddhas leales. Paráclito es una palabra griega, derivada de paráclesis, llamamiento, petición de auxilio, solicitud de liberación, etc., donde se ve ya, el significado apuntado. El Paráclito es considerado así, en su origen, un llamador de auxilio, un intercesor o abogado por la libertad, etc. El cristianismo empleó al principio con buen tino este vocablo para designar al Espíritu Santo o mediador divino, concepto que se acerca bastante al de la sabiduría hiperbórea. Voluntad del incognoscible de liberar al espíritu. Pero, luego de la nefasta alianza entre los emperadores romanos y la Iglesia, después del concilio de Nicea y subsiguientes, se inventó una trinidad divina y se incorporó el Paráclito a los aspectos de Jehová Satanás, envenenando definitivamente su significado original. Sin embargo, la palabra es hiperbórea, y no por degradada dejaremos de usarla cuando nos convenga, remitiéndonos siempre al concepto de la sabiduría hiperbórea. La misma reserva guardaremos con respecto a otras dos palabras, gracia y carisma, igualmente violadas por la teología católica y que ahora redefiniremos. Al Paráclito, se lo denomina agente carismático, según se dijo. La palabra carisma, así como también caridad, caritativo, etc., proviene de la raíz griega charis o charis, que tiene, entre otros muchos, el significado de gracia, atractivo, encanto, belleza, hermosura, donaire, garbo, elegancia, pero fundamentalmente, don divino. Esta misma raíz dio en latín a gratia, de donde procede la castellana gracia, y gratis, gratificar, grato, etc., con las mismas acepciones que en griego. También las gratia, las tres gracias divinas, registran el mismo origen. Aglaya la brillante, Eufrosina la alegría del corazón, y Talía la florida. Etimológicamente, entonces carisma y gracia son palabras sinónimas. Sin embargo, para la sabiduría hiperbórea, ambas voces tienen un sentido levemente diferente. En carisma se reserva el carácter absolutamente trascendente que corresponde a la manifestación o expresión del Paráclito como agente, u obrador divino. De allí lo de agente carismático como expresión del Paráclito. A gracia, en cambio, se la emplea para señalar la actitud del Virya, cuando establece la vinculación carismática, es decir, la actitud graciosa luciférica. El tipo gracioso luciférico participa de la mística hiperbórea. Durante la actitud graciosa luciférica, entonces, el yo establece un contacto carismático con el Paráclito. Ello solo puede ocurrir, de acuerdo con lo visto, en coincidencia con el éxtasis rúnico, es decir, cuando el yo coincide en el infinito actual con la runa increada. Este concepto permite comprender con más exactitud la definición de mística hiperbórea, expuesta en la primera parte. Para ello hay que dotar al concepto de vinculación carismática de su significado colectivo. Vale decir, si por un lado, la vinculación carismática significa también el contacto de los viryas entre sí por coincidencia carismática en el marco de una mística hiperbórea, es decir, en su área estratégica.
Por eso la mística se define, página 240, como una forma sostenida por un ser llamado carisma. Bajo esta forma que, ahora se ve, no puede ser más que rúnica, existe un área estratégica en la que los viryas se conectan por la sangre pura, por el símbolo del origen presente en la sangre pura. Tal conexión, que vincula a los viryas con su centro carismático o líder, es también una experiencia extática denominada éxtasis místico. La vinculación carismática, entonces, a la vez que conecta al yo del iniciado con el Paráclito, lo convierte en el centro estratégico de una mística y lo vincula infaliblemente con los viryas perdidos que perciben su carisma. Este carisma, que poseen en alto grado los líderes y que parece ser elemento indispensable para garantizar el éxito en la conducción de comunidades y la fundación de organizaciones colectivas perdurables, es el principio sobre el que se asienta una mística. En efecto, una mística hiperbórea, o simplemente mística, es siempre la percepción colectiva de un carisma que a su vez puede estar sustentado en la presencia de un líder visible o dimanar de un pequeño grupo de personas ocultas. Pero, cualquiera sea el caso, la vinculación carismática entre viryas, siempre tiene por centro la sangre, el símbolo de origen que constituye la herencia del linaje hiperbóreo, página 238. El carisma es la expresión del Paráclito o Espíritu Santo, y solo es experimentable su recuerdo a partir de la mine sanguínea, página 240. Si este concepto es oscuro, se hará claro con solo notar que el símbolo del origen, y las runas que lo componen, solo puede ser experimentado como recuerdo, es decir, como el recuerdo del punto tau en la memoria de la sangre. Cualquier éxtasis rúnico, implica siempre la vivencia del símbolo del origen, su recuerdo. Continúa así el párrafo de la página 240. Esto significa hablar de una experiencia absolutamente trascendente e individual a la que llamamos éxtasis místico y a la que no es posible ni imaginar relacionada con lo colectivo, en cuanto este concepto alude a lo relativo a cualquier reunión de individuos, tal como lo define el diccionario Sopena. ¿Qué queremos decir, entonces, al hablar de percepción colectiva del carisma? Respuesta. Que, en el marco de la mística, las experiencias carismáticas individuales, diferentes y únicas en sí mismas, coinciden sincronísticamente en tiempo y espacio. Lo que no significa en absoluto que tales experiencias sean colectivas en el sentido con que denominamos a las experiencias comunes o fenómenos cuya percepción, una y la misma, es compartida por muchos, tales como la observación de un eclipse o la audición de una melodía. Según vemos, para la sabiduría hiperbórea, el carisma es el ser que soporta esa forma llamada mística. Pero, tal forma y tal ser son absolutamente trascendentes. ¿Cómo pueden ser conocidos entonces? Respuesta. No con la razón ni con ningún sujeto anímico, es decir, no con el alma, no con el corazón, etc. Solo se puede percibir la mística hiperbórea con la sangre, en ese contacto estratégico entre la sangre y el yo perdido que explicamos con la alegoría del yo prisionero, cuando el yo, desligado de toda razón, de todo instinto, escucha el canto de amor de los siddhas. La mística es, por otra parte, la única forma rúnica, verdadera y absolutamente trascendente, a las formas arquetípicas, que le es posible intuir, a un virya perdido sin conocer la sabiduría hiperbórea. Y ello ocurre solamente porque tal forma rúnica ya es conocida por el virya, en el origen, y guarda de ella un recuerdo en la memoria de la sangre pura. La mística hiperbórea no es un fenómeno de campo de fuerza, según se afirma en la página 238 de la primera parte, sino un modo sincronístico y acausal de contacto trascendente entre miembros del linaje hiperbóreo, viryas y siddhas, y con el Paráclito. Ella es responsable de la vinculación carismática entre viryas y siddhas leales conocida como áurea catena, o cordón dorado. Los pasúes sí se vinculan entre ellos, y con los demonios de Shambhala, mediante un fenómeno de campo semejante al magnetismo de la física profana, causando en verdad por los átomos gravis del espacio físico. Pero este grosero contacto gregario, propio de la histeria colectiva, no debe confundirse con la vinculación carismática. El virya es un ente esencialmente dual.
En su ser coexiste, junto a su naturaleza anímica, la manifestación trascendente del espíritu, el yo perdido que refleja en mayor o menor medida al yo infinito. Es decir, en el Virya coexiste una naturaleza animal y una herencia hiperbórea. Cuando despierta, cuando la vinculación carismática del cordón dorado lo pone en contacto con los siddhas leales o con un líder y accede a las vías de liberación, entonces el yo infinito se manifiesta en el símbolo del origen, dando lugar al Selbst, y a la posibilidad de proyectar desde allí el signo del origen sobre el signo del cerco, produciendo un cerco infinito. Nace así la mística hiperbórea, la cual no es más que un cerco infinito con un contenido carismático, un espacio estratégico. El arquémona que produce el Virya como acto de guerra individual es, ciertamente, una mística personal, en tanto que la mística racial es solo el caso general de aquella, la determinación de un arquémona o espacio estratégico para la transmutación y liberación espiritual de toda una comunidad carismática, página 298. Sinteticemos el concepto. Los tipos gracioso luciférico del Virya perdido actúan, comúnmente sin saberlo, dentro de una mística hiperbórea. Cuando se enfrentan a un símbolo sagrado y apelan a la voluntad graciosa para suspender la tensión dramática, ello es señal inequívoca de que se han vinculado carismáticamente con un líder carismático, el Führer, por ejemplo, un Siddha leal, con Cristos Lucífero con Wotan, etc. En cualquier caso, el Virya perdido recibe un aporte extra de energía volitiva, directamente del Paráclito que le permite advertir graciosamente la comedia montada por el arquetipo o el mito y suspender la tensión dramática. El yo perdido se ve entonces momentáneamente inundado de valor, transmutado por la voluntad graciosa, alerta y resuelto a actuar. Para detener el proceso del símbolo sagrado a la vez que trascenderlo y conocer su esencia arquetípica. Pero la energía extra que otorga el Paráclito, no es un contenido del yo perdido, ni siquiera del Selbst, sino de la esfera de Ere, la cual debe ser considerada, también como una mística personal o forma rúnica. Se cumple así el principio de que el carisma, o agente carismático, solo puede ser contenido de una mística. Es lo que sucede con el tipo gracioso luciférico. Se convierte en el centro carismático de una mística, su esfera Ere, que parte de él y pueda transmitirse, por vinculación carismática, a otros Viryas que la perciben con la sangre pura. Por eso los jefes naturales mandan, y nadie discute su mandato, todos saben, con la sangre, que él es realmente superior. Es el valor, la voluntad graciosa, lo que delata su condición de líder carismático. ¿Por qué se participa de una mística? Respuesta. Por la mineo memoria contenida en la sangre pura, por la potencia hiperbórea del linaje. De allí que carezca de sentido hablar en forma colectiva de los linajes hiperbóreos, o suponer que sus miembros puedan encuadrarse en los patrones de la psicología de las muchedumbres. Son las características de los pasúes las que encajan en tales patrones, característicos, también, de las poblaciones animales. En las muchedumbres, integradas por públicos heterogéneos, las tendencias animales del pasú y la pureza de sangre, de cada uno de los miembros, da lugar a dos hechos simultáneos y contrapuestos. Las tendencias animales producen un fenómeno colectivo de gregarismo o alma grupal. La sangre pura actualiza el hecho de la raza hiperbórea al vincular carismáticamente a sus miembros en el marco rúnico de la mística. Ambos hechos constituyen dos principios fundamentales en las técnicas de control social, tal como se demuestra en el Tratado de Estrategia Psicosocial de la SS. De manera que, dentro de una mística, no existen fenómenos colectivos, de campo de fuerza, causales, etc., sino una vinculación carismática, sincronística y acausal, que relaciona directamente, Virya por Virya, a cada uno con su líder y Führer. Cabe repetir, por último, que el valor, tal como lo define la ética noológica, como voluntad graciosa, constituye el contenido de una mística, la esfera Ere, y, por lo tanto, no puede ser efectivamente ocultado o disimulado. Con la sangre la raza sabrá siempre, carismáticamente, místicamente, quiénes son en verdad sus héroes, líderes o jefes. Comprobamos, pues, que la actitud graciosa luciférica,
que es el grado más espiritual que puede alcanzar un virya perdido, es decir estratégicamente desorientado sobre el origen, es también lo más cercano al despertar y a la orientación. Basta la actitud graciosa luciférica para que el virya esté en capacidad de concretar los dos pasos de la solución de Wota no, con otras palabras, solo el tipo luciférico está en capacidad de acceder a la iniciación hiperbórea. De hecho, aunque solo sea por un momento, la actitud graciosa luciférica concede ese estado de alerta que, como se explicó, es característica permanente del virya despierto o iniciado hiperbóreo. En resumen, el tipo gracioso luciférico está a un paso del virya despierto. Y queda en claro que la mística, tal como la ha definido, es propiedad exclusiva del tipo gracioso luciférico. Que no se hable, nunca, de mística sacerdotal ni se confunda el éxtasis religioso, con el que muchos ejemplares del tipo sacralizante se conectan con el demiurgo Jehová Satanás, con la verdadera mística hiperbórea.